el tema de hoy precisamente es corazón sano. Cuando hablamos de corazón, no estamos hablando solo del corazón. Es importante tenerlo en cuenta a él solito porque es el órgano más importante de un sistema. De ese sistema, por aquí llegó también mi amiga Gloria Mejía. Gloria Elena Mejía Salazar dice, hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Gloria, muchas gracias por estar aquí. Entonces, cuando hablamos de sistema, estamos hablando de un conjunto de órganos. Dice Luz Marina que muy interesante, me alegra que te guste. Ese conjunto de órganos son los que forman el sistema. Cada uno tiene una función diferente y todos junticos de manera articulada son los que cumplen la función del sistema. Entonces estamos hablando del sistema cardiovascular y se llama así, se llama cardio porque el corazón es el órgano más importante de ese sistema. Y vascular porque ese sistema también está formado por venas, arterias y vasos capilares. Y esos juntos son los vasculares. Entonces, por eso se llama sistema cardiovascular o sistema circulatorio. El día de hoy vamos a ver entonces este sistema tan importante porque cuando él falla, pues nos morimos. Entonces, debemos hacer cosas todos los días con herramientas desde la cotidianidad, desde la casa, cosas muy sencillas que facilitan que ese sistema funcione adecuadamente. ¿Y con qué objeto? Con el de construir salud. Y es muy fácil porque es desde la cotidianidad. No son cosas difíciles de entender, no son cosas que determinen que tú tengas que hacer esfuerzos muy grandes. No, son cosas sencillas y fáciles de implementar desde la casa. Muy bien. Entonces, cuando hablamos, espérame, dice Rosalba, es el tema que estábamos esperando. Ah, bueno, qué rico. Me alegro mucho. Sabes que lo preparo con mucho cariño. Todas las personas que están pendientes de miércoles de salud con Dolly y las que lo ven después en mi canal de YouTube o lo ven en mi página de Nutriendo Mis Células, son personas muy importantes para mí y por eso lo hago con todo mi amor, con toda la responsabilidad profesional y con la idea de poder agregar valor a tu vida. Y por eso, repito, esa es la intención del día de hoy, desde la luz. Dice Gloria Elena, muy interesante el tema y te queda súper tu nuevo look. Muchas gracias, Glorita. Tan bella, muchas gracias. Muy bien, entonces sigamos. Cuando el corazón, que es el órgano más importante del sistema cardiovascular, empieza a trabajar, él lo que hace, su función más importante es bombear la sangre, la llamamos bombear es porque la expulsa, la tira como si fuera una bomba, expulsar la sangre que tiene ahí en toda su cavidad, y de paso te digo, el corazón es un músculo, hay que entenderlo como un músculo y hay que cuidarlo como un músculo, no es otra cosa. Y es un músculo vital porque está cargado de energía vital, está cargado de la sangre que por el oxígeno que tiene la sangre nos permite vivir, nos permite hacer cosas todos los días. Entonces, ¿qué es lo que hace ese corazón? Él saca, expulsa la sangre que tiene allí, la saca para que se reparta por todo el organismo, va a todos los otros órganos y
a través de un cableado, es como un circuito. Y aquí detrás tengo un diagrama, una figura que puede ayudarnos, te la voy a mostrar. Es esta. Espero que alcances a verla. Ahí tenemos ese cableado, ese circuito que tiene unas partes de los cables azules y otras partes de los cables las tiene rojas. Ahora vamos a ver por qué una es más azul y otra es más roja. Pero esos vasos, esos cables son vasos sanguíneos y llevan sangre, como su nombre lo indica. Cuando la sangre sale del corazón, sale pura, sale oxigenada y se va a recorrer todos los órganos y va hasta la partecita más chiquita de tu dedito pequeño y va recogiendo en ese recorrido, va recogiendo las toxinas que nosotros vamos dejando en nuestro organismo debido o a la contaminación o a la alimentación inadecuada o a algunos tóxicos que consumimos. Entonces, en ese recorrido, en el cual es muy importante, los pulmones cumplen una función muy importante, de hecho, entran a la sangre, sale, penetra a los pulmones por la arteria pulmonar, que es muy gruesa, y allí hace como un circuito de lavado en los pulmones y sigue su recorrido por todos los órganos del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? En ese recorrido, la sangre se va contaminando, por eso es muy importante saber qué comemos, qué tóxicos, qué químicos le estamos introduciendo a nuestro organismo, porque de eso va a depender también la calidad de la sangre. Cuando esa sangre en su recorrido absorbe esos tóxicos, da la vuelta, por eso se llama circuito, y regresa otra vez al corazón. En el corazón tenemos 4 cavidades muy importantes, dos aurículas y 2 ventrículos, y cada una tiene su función, la una con las venas, la otra con las arterias, y el lado derecho y el lado izquierdo, el uno para sacar la sangre hacia el cuerpo y el otro para volver a recibirla en el corazón. Cuando vuelve al corazón, esa sangre pues está tóxica, está contaminada, pero lo que hace el corazón es volver a oxigenarla. Entonces, en esas se pasa el corazón bombeando y bombea a un promedio de 70 veces por minuto. Por eso cuando se toma la cifra del pulso, es eso, cuántas pulsaciones, cuántos bombeos hizo el corazón en un minuto. Y el promedio normal es de 70 en cada persona. Entonces, si vamos sacando la sangre, haciendo ese recorrido y vuelve a oxigenarse y vuelve a salir, ese circuito es lo que se llama sistema circulatorio. Entonces, ¿qué hay que hacer para tener un sistema circulatorio saludable? Hay cosas que no debemos hacer porque dañan ¿está como frenada la transmisión o no? Porque deterioran el sistema circulatorio y hay otras que debemos hacer. Por eso, lo que estamos viendo el miércoles de salud con Dolly es que no debemos hacer, porque nos daña el sistema circulatorio, y que sí debemos hacer para tener un corazón sano y un sistema circulatorio funcionando de manera adecuada. A ver qué comentarios tenemos hasta ahora. Escríbeme por favor, o si tienes alguna pregunta, con mucho gusto.
Me gustaría saber, qué piensas o qué preguntas tienes sobre el tema. Mientras te animas, bueno, voy siguiendo entonces. Entonces vamos a empezar a ver qué cosas no deberíamos hacer nunca, porque dañan nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema cardiovascular. Lo primero, lo más importante, diría yo, porque es tan tóxico que debería estar de primero, es no fumar. Y no fumar aplica para todo. Fumar es tan malo que daña todo, hasta el bolsillo lo daña. Daña la piel, daña todos los órganos y hay un daño muy grande a nivel cardíaco y a nivel pulmonar. Entonces, lo primero, ojalá nunca fumaras, pero entonces hay que entender por qué. Porque uno escucha que hay profesionales de la salud que tienen esta información, pero que fuman, por ejemplo. Entonces es pasar de la información a la conciencia para poder actuar. Porque no es cierto que sea tan difícil, no es cierto que sea tan difícil. Cuando, cuando tu logro, cuando tu recompensa es tan grande para ti, le concedes tanto valor a la recompensa, no es difícil hacerlo. Vamos entonces a ver qué importancia tiene no fumar. Primero, porque la nicotina al ingresar a la sangre la satura, le daña la oxigenación, mata el oxígeno, pues por así decirlo. Y segundo, porque recuerda que te dije que un órgano muy importante que tiene que ver en el circuito de la circulación son los pulmones. Pero ¿qué pasa con los pulmones? Con el cigarrillo, con el tabaco, cualquiera que sea. Al ingresar el humo a los pulmones, fuera de todo el daño que hizo en todo el otro recorrido, al ingresar a los pulmones, en los pulmones tenemos unas vellosidades, unos pelitos delgaditicos que están en constante movimiento, así. Y ese movimiento es el que permite atrapar el oxígeno. Pero cada vez que tú aspiras la nicotina del cigarrillo, esas cilias, así se llaman, cilias, se paralizan durante de 6 a 10 segundos. Se quedan paralizadas porque la nicotina la bloqueó el movimiento que es el que permite la oxigenación. Cuando se están recuperando, viene la otra bocanada, y viene la otra, y luego el otro cigarrillo, y luego el otro cigarrillo. Y resulta que finalmente ellas pierden la movilidad y se quedan paralizadas, se quedan rígidas. Entonces, la rigidez de esas vellosidades, de esas cilias, van a impedir la circulación del oxígeno, porque ellas, como ya están así, ya no están haciendo esto, entonces no, el oxígeno entra pero se repele, entra pero se repele. Y la capacidad pulmonar disminuye notablemente. Entonces, lo primero, no fumar. Nadie, y mucho menos si queremos cuidar el sistema, pues el respiratorio también y el circulatorio. Un segundo elemento muy importante a tener en cuenta es el relacionado con el estrés. ¿Por qué el estrés? Porque
Cuando hay esos niveles de ansiedad, de estrés, de angustia, de preocupación, entonces se consume muchísimo oxígeno y la sangre que llevaba ese oxígeno rápidamente lo acaba, lo gasta. Entonces el corazón tiene que trabajar con más fuerza para poder compensar esa angustia, para poder compensar esa falta de oxígeno que le produce esa angustia. Hay un tercer elemento a tener en cuenta y es la obesidad. ¿Por qué no debemos estar con sobrepeso y con obesidad? Es sentido común. Cuando el corazón bombea la sangre y se encuentra con una cantidad de grasa, le da mucha más dificultad circular y es como que si ahí en ese momento se quedara atrapada porque encontró un obstáculo. Mientras más tejido adiposo, o sea, grasa, haya, pues mucho más dificultad le va a dar a la sangre circular y por lo tanto oxigenar los órganos por donde va pasando. Miremos, bueno, no. Hay un cuarto aspecto a tener en cuenta y es el sedentarismo. Cuando estamos en excesiva estaticidad, en excesiva quietud, que es a lo que llamamos sedentarismo, falta de movimiento, de acción, de ejercicio, entonces se dificulta muchísimo más ese trabajo cardíaco porque las células están, los órganos están ahí quietos y no funcionan para oxigenar la sangre. Entonces al corazón le toca hacer mucho más fuerza para él oxigenarla, ¿sí? Entonces el sedentarismo es uno de los factores que más inciden en los daños que se producen al corazón y en general a todo el sistema circulatorio. El otro aspecto es el alcohol en exceso. ¿Por qué el alcohol? Porque el alcohol es un químico, etanol es alcohol, y como químico tiene un alto nivel de toxicidad, pues tanto que produce una borrachera, produce la falta de conciencia inclusive. Entonces, al ser tóxico, primero a contaminar mucho el hígado, y al hígado le va a dar mucha más dificultad de utilizar la sangre que le llega del corazón para poder como purificar, como limpiar la toxicidad que le llega en los químicos que produce el alcohol. Y aquí es muy importante en la función del hígado también tener en cuenta los químicos que se introducen a través de los medicamentos, porque los medicamentos son esos, son químicos, y como químicos tienen un alto nivel de toxicidad. Entonces el corazón tiene, el hígado en primer lugar, tiene que hacer más esfuerzo para cumplir su labor purificadora, depuradora, y la sangre se demora más en ese retorno al corazón y por lo tanto el corazón tiene que hacer mayor esfuerzo. Hay otro comportamiento que es muy nocivo para el sistema circulatorio y es comer rápido y de pies. Cuando comemos, el corazón aumenta el bombeo de sangre porque necesita mucho más oxígeno para purificar, para depurar, para asimilar los alimentos que estamos consumiendo. Entonces, si comemos a la carrera, si no masticamos bien, los alimentos entran al organismo mucho más, más grandes, más duros, menos elaborados, menos consolidados,
y por eso el corazón tiene que hacer mucha más fuerza para lograr trabajar. Y fuera de eso, el estar sentado se adquiere una posición de reposo, de calma, de concentración en lo que estamos haciendo, en el consumo del alimento, y si lo estamos haciendo de pies es porque lo estamos haciendo a la carrera y estamos haciendo otras cosas, y entonces al, el corazón recarga mucho más su actuación, su labor, le cuesta más, le da más dificultad. Vamos a ver entonces otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta para tener un sistema cardiovascular, un sistema circulatorio funcionando adecuadamente. Y es lo que tiene que ver con la alimentación. Si tú quieres tener un corazón sano y un sistema circulatorio funcionando adecuadamente, debes, en primer lugar, disminuir muchísimo, muchísimo la sal, el consumo de sal. ¿Por qué el consumo de sal? Porque el sodio es muy tóxico para el corazón, para la sangre, para la circulación. Y dificulta el trabajo de los riñones en ese proceso de limpiar, de purificar la sangre y por lo tanto el trabajo también del corazón. Entonces, disminuir exageradamente, disminuirlo el consumo de sal. No debemos consumir mucha sal. De hecho, la sal, a nosotros nos acostumbraron a comer con sal, pero la sal no debería consumirse. Si no nos hubieran enseñado, nuestras papilas gustativas no se hubieran acostumbrado a ese sabor y no lo necesitaríamos. Otra cosa que no debemos hacer es consumir azúcares refinados. ¿Por qué? Porque el azúcar también es una sobrecarga, es un tóxico que el corazón va a tener que depurar y entonces vamos a sobrecargar el funcionamiento del corazón. Lo otro son las grasas. ¿Por qué las grasas? Por lo que te decía ahora, cuando empiezan a circular todas esas grasas por los vasos sanguíneos, es como si tuvieras una manguera y ella se fuera encontrando, se encontrará a su paso muchos obstáculos, porque esa grasa se va acumulando en las paredes de las venas y de las arterias y va ocasionando daños graves. Cuando se acumula en las venas, produce varices y cuando se acumula esa grasa en las arterias, produce aumento de colesterol y por lo tanto se dificulta muchísimo la circulación sanguínea, el paso de la sangre por ahí, por ese circuito, por esa vena o por esa arteria. Entonces, la sal, el azúcar refinada, los alimentos fritos, todos los fritos, todos los fritos, son una sobrecarga muy grande para el sistema circulatorio. Por eso, las grasas saturadas son tan dañinas, porque al corazón le cuesta mucho extraer de ahí oxígeno, y entonces, otra vez, volvemos a lo mismo, le toca trabajar más duro. Y es por eso, por lo que Hipócrates dijo desde hace más de 20 siglos, Hipócrates siempre dijo, Hipócrates es el padre de la medicina, y dijo, que tu alimento sea tu medicina, y que tu medicina sea tu alimento. ¿A qué se refería Hipócrates? A que
hay que vigilar muy bien qué es lo que comemos, porque la calidad de lo que comemos es determinante en el funcionamiento de cada uno de los órganos del cuerpo humano. Y en el sistema circulatorio, en ese trabajo de limpiar, 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 pues el corazón se va cansando y ya el bombeo es mucho más difícil y por eso es que se eleva la presión arterial y aparecen enfermedades como la diabetes, por ejemplo, porque le da mucha lidia llevar oxígeno a todos los órganos y se van dañando las células del páncreas porque no reciben suficiente oxígeno y entonces el páncreas ya no produce suficiente insulina y por eso se aumenta el nivel de azúcar en la sangre. Entonces ahora veamos qué sí hay que hacer para tener un sistema circulatorio saludable. Y es muy fácil porque no es sino pensar en lo que ya te mostré como cosas que no debemos hacer y ahora vamos a traducirlas en cosas que sí debemos hacer. En primer lugar, el ejercicio. Y muy importante, ojalá que sea ejercicio cardiovascular. Se llama ejercicio de cardio precisamente porque lo que se busca es que se agite el organismo, que se agite el cuerpo para que haya mayor oxigenación y para que el corazón sea capaz de bombear mucho más eficientemente la sangre. Entonces, el ejercicio, pues es bueno para todos los sistemas, para todos los organismos, en todas las edades, para todas las personas. Pero en este caso que estamos hablando del sistema circulatorio, es fundamental. Mientras más ejercicio de cardio hagamos, mayor oxigenación le llega al cerebro y entonces mucho más limpia va a volver a llegar esa sangre al corazón y él va a trabajar mucho más livianito, mucho más suave. Frente al tema del estrés, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos elaborar prácticas cotidianas que nos permitan relajarnos y entonces hacer ejercicios de relajación, de respiración y de meditación van a ayudar muchísimo a que el corazón esté mucho más relajado y al estar más relajado va a poder hacer su función de bombeo con mucha más solidez, con mucha más tranquilidad. Si utilizamos unos minuticos diariamente para relajarnos, para meditar, para hacer una interiorización, vamos a encontrar efectos muy importantes en el sistema circulatorio, muy importantes. Y hay dos momentos básicos para hacer eso. Uno es al despertar, que es cuando hay mucha mayor concentración de energía vital, y hacer en ese momento ejercicio de meditación, de relajación, oxigena muchísimo el corazón. Y el otro momento es cuando va a empezar el reposo, es decir, al acostarnos y que ya se ha bajado mucho la actividad, el estrés, ya el organismo está, el cuerpo está pensando solo en descansar, entonces también ahí hay una gran concentración de energía vital. En esos dos momentos, entonces, ayudamos mucho a nuestro organismo, a nuestro sistema circulatorio, a recuperar esa armonía para que la oxigenación sea mucho mayor y él pueda funcionar con mayor armonía, con mayor capacidad, con mayor tranquilidad. El consumo de agua
es fundamental para todo. Y otra vez, es para todo el organismo y entonces al sistema circulatorio le hace mucho bien consumir 2 litros de agua al día. 2 litros de agua porque nosotros somos 80% agua. Y entonces es muy fácil perder esa concentración de agua y cuando hay escasa hidratación, entonces el organismo también tiene, el corazón también tiene que trabajar con mayor fuerza. El organismo necesita un consumo mínimo de 2 litros de agua por día. Si te tomas 2 litros de agua por día, vas a facilitar mucho la función renal, la función respiratoria y el funcionamiento cardíaco, el funcionamiento cardiovascular. Si la obesidad y el sobrepeso eran prácticas negativas para la circulación, entonces, ¿cuál es el mensaje positivo? Disminuir de peso. Siempre, siempre disminuir de peso. Porque mientras menos grasa haya, más posibilidades tiene el corazón de que la sangre circule por ese circuito sin encontrar demasiados obstáculos. Entonces, tener un peso saludable facilita el funcionamiento del sistema circulatorio. Si no estuviste el día que hablamos de peso saludable, encuentras ese video, lo encuentras en mi canal de YouTube. Allí el canal se llama Dolly García Santamaría y allí están los videos de los programas que hemos realizado y en una oportunidad hablamos de peso saludable, muy importante. Es peso saludable, no es bajar por bajar, ni es subir por subir, es tener el peso saludable que permita esa armonía entre la ingesta y el gasto calórico. Muy bien. Consumir una copa de vino tinto estimula el funcionamiento del corazón, pero ojo, una sola copa, y que sea de vino tinto. ¿Por qué? Porque produce estimulación energética y ese músculo, que es el corazón, entonces va a funcionar con mayor fuerza, con mayor capacidad. Y eso es lo que necesitamos, que funcione con mayor capacidad. No sé si no están pudiendo tener interacción porque no veo ningún comentario o si realmente no hay otros comentarios. Porque aquí no veo ninguno más. Bueno, muy bien, entonces sigamos. Y ahora, la alimentación. Que tu alimento sea tu medicina. Y si tu alimento es tu medicina, vamos a ver cuáles son esos alimentos que sí o sí debemos consumir para tener un sistema circulatorio funcionando adecuadamente. En primer lugar, alimentos que sean ricos en omega 3. Y hay un alimento que es muy rico en omega 3 y son las nueces. Si puedes consumir nueces, le haces un beneficio grande a tu corazón, a tu sistema circulatorio. Con preferir todo lo que sean alimentos integrales. ¿Por qué? Porque los alimentos integrales tienen, si estamos hablando, por ejemplo, de granos, son granos enteros que tienen esa capa, ese recubrimiento, y es el que aporta las vitaminas y los minerales. Rosalba dice, estamos muy atentas. Ay, tan bella, muchas gracias. Listo. Entonces, aporta esos granos integrales, la cáscara, la parte de afuera, es la que tiene la mayor concentración de vitaminas y minerales. Por eso es que nuestra alimentación es tan deficiente, porque desde los años 50 el proceso de industrialización
para acelerar la producción, decidieron quitarle la cáscara y entonces hoy consumimos es maíz trillado, arroz trillado y panes que no son integrales, sino que son panes blancos que no son buenos para el organismo. Esas harinas son para el sistema circulatorio muy difíciles de elaborar, muy difíciles de procesar. Entonces, en lo posible, repito, alimentos que tengan omega 3 como las nueces, alimentos integrales y otra vez, las frutas y las verduras. Dice Natalia Soto, he escuchado que los alimentos integrales tienen más azúcares y harinas de lo normal. ¿O cuáles son buenos alimentos integrales? Gracias, Natalia, por tu pregunta. Mira, lo que pasa es que hay alimentos que dicen que son integrales y no son realmente integrales. Por eso dice que tiene más azúcares y harinas de lo normal, porque lo que hacen es agregarle digamos, a un pan, agregarle el color café y entonces, fuera de que es blanco, le estamos agregando un color. Pero si realmente, si podemos estar seguros que es un alimento integral, no tiene más azúcar, ni tiene más harina, ni tiene más grasa. Sí es integral. Y muchas gracias por tu pregunta. Bueno, entre esos, bueno, entonces ahora las frutas y las verduras siempre serán la mejor elección para todo, para el buen funcionamiento del organismo en general. Y muy importante, en cantidades adecuadas. Las cantidades adecuadas son 5 porciones de frutas todos los días y 4 porciones de verdura todos, todos, todos los días. Estaba esperando que volviera el video. ¿Por qué? ¿Por qué todos los días? Porque no es suficiente hacerlo una vez. Con eso no adquiere el organismo la cantidad de vitaminas y minerales que necesita para un buen funcionamiento. Entonces, las frutas y las verduras fundamentales para el funcionamiento adecuado del sistema circulatorio. El brócoli, por ejemplo, el brócoli es rico en vitaminas y minerales. Ojalá lo usáramos todos los días y en bastante cantidad. El chocolate negro también, pero que sea el negro, no el blanco. Las fresas tienen un alto contenido de vitaminas y minerales que oxigenan la sangre. El té verde. El té verde es incluso un estimulante cardíaco, pues, pero no porque produzca estimulación externa, sino porque le ayuda al corazón a producir mayor cantidad de energía. Entonces, el té verde, muy importante, el aceite de oliva. ¿Por qué el aceite de oliva? Porque hablamos de que no sean grasas saturadas, sino que sea lo más virgen posible el aceite. Y el de oliva es muy bueno para el corazón. El salmón también. Y ahorita hablábamos del vino tinto. Para producir esa cantidad de energía y que el corazón esté funcionando a toda hora. Y las legumbres, verduras y legumbres, todas, son muy importantes para el buen funcionamiento del corazón. Entonces, cuando pensamos en cómo debe ser un plato de alimentación, hay una estrategia que te voy a dar, un truquito, y es la mitad, o sea, el 50% del plato debe ser legumbres y verduras. Y en la otra 50, el resto de cosas. Y digo el resto porque no es conveniente
eliminar de la dieta algunos de los nutrientes. Hemos satanizado los carbohidratos, hemos satanizado las grasas y el organismo necesita todos esos nutrientes. Lo que pasa es que los necesita y debemos consumirlos en pequeña cantidad. Entonces, 50% de verduras y el otro 50% que sea el resto, las harinas, el resto de cosas. Bueno, ahora, como nuestra alimentación no tiene las suficientes vitaminas, minerales y oligoelementos que necesita nuestro organismo, entonces siempre hay que complementar. Y aquí yo recomiendo que la complementación nutricional sea con productos 100% naturales, como los de OmniLife. ¿Por qué? Porque son hechos con extractos de frutas y verduras. Esas frutas y verduras que nosotros no alcanzamos a consumir en la alimentación diaria, o que si lo consumimos no tienen el suficiente valor nutricional por el proceso de industrialización, por los cultivos fumigados, porque los cocinamos, porque los colocamos a gran presión, en la olla a presión, así se llama, porque los congelamos, porque utilizamos el microondas, por ejemplo, porque todos esos procesos lo que hacen es ir acabando con las vitaminas y los minerales que tiene el alimento. Y entonces, en sana, en verdadero análisis, si recorremos todo el detrimento de vitaminas y minerales que tiene eso que nos vamos a comer por los tóxicos, por la fumigación, porque lo calentamos, porque lo congelamos, porque lo sometimos a grandes presiones, porque no tiene cáscara. Por todas esas razones, finalmente, lo que estamos consumiendo de vitaminas y minerales es muy poco, demasiado poco. Entonces, ¿cuáles son las vitaminas y minerales que necesita ese sistema circulatorio para funcionar adecuadamente? Necesitamos antioxidantes. ¿Por qué? Porque los antioxidantes ayudan a disminuir el colesterol. Entonces, si tenemos suficiente consumo de antioxidantes, vamos a poder derribar esos ateromas, esas placas que hay de grasa que se convierten en colesterol y en triglicéridos altos. La L-carnitina es una sustancia muy importante para contrarrestar la grasa y por eso es que ayuda en los procesos de depuración de la sangre y en los procesos de disminución de peso. Entonces, por ejemplo, un producto que se llama Actúa tiene coenzima QH y la coenzima QH y la L-carnitina y los antioxidantes son los que van a favorecer el funcionamiento cardíaco. La coenzima QH, o se llama también ubiquinona, es la coenzima Q10 modificada y entonces ayuda, por eso es que ayuda también en los procesos de regeneración celular y por lo tanto es muy utilizado en la estética, pues para la belleza, ¿sí? Porque si tenemos mucha coenzima QH, es porque tenemos mucha coenzima Q10 y ya se ha modificado, ya se tradujo en coenzima QH y esa es la que oxigena las células y entonces ayuda en la apariencia corporal también, en la apariencia de la piel, pero ayuda fundamentalmente al gasto, al trabajo del corazón por aquello de disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos. Y la L-carnitina, porque la L-carnitina lo que hace es un trabajo muy importante
en contrarrestar el efecto de las grasas, como en encapsularlas, como en el de arrastrarlas. Otro, bueno, y entonces el Actúa es un producto que favorece muchísimo la circulación venosa. Entonces, nos ayuda en los procesos de varices muchísimo, por la oxigenación y porque ayuda a arrastrar la grasa. Y al ayudar a arrastrar la grasa, también favorece la disminución de peso. Otro producto es el Stop. El Stop tiene mucha vitamina E y como tiene mucha vitamina E, entonces ayuda también a la regeneración celular y es un coadyuvante muy importante en la disminución de colesterol y triglicéridos. ¿Por qué es mejor que sean cosas naturales? Porque, bueno, sí, si tú tienes el colesterol alto, pues te formulan unas estatinas, cualquiera que se llame como se llame. Lo que termina en tina, en estatina, es lo que se utiliza para esos procesos que tienen que ver con la circulación sanguínea y sobre todo con el colesterol. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos ya sí medicamentos? Es que esos medicamentos, aunque actúen para disminuir el nivel de colesterol, hacen mucho daño en las fibras musculares. Entonces, ahí aparecen los dolores en los músculos, en las pantorrillas, y recordemos que el corazón es un músculo, entonces no le convienen mucho. Por eso yo recomiendo que sean más bien productos naturales, porque como son hechos de extractos de frutas y verduras, estaremos consumiendo la cantidad que necesita nuestro organismo para tener mejor salud. El stock, por ejemplo, entonces, gracias a la vitamina E y a otros componentes que tiene, pues va arrastrando ese colesterol. Pero hay otro producto muy importante en el sistema circulatorio y es el Optimus. ¿Por qué el Optimus? Porque el Optimus es puro oxígeno. Entonces, el corazón necesita tener mucha mayor oxigenación para que su trabajo sea más suave, para que su trabajo sea más armónico y por lo tanto alcance a llevar esa sangre hasta el último capilar que tenemos en el organismo, que tenemos en el cuerpo. Fuera de eso, es muy importante porque tiene colina y la colina es la precursora de la acetilcolina. ¿Qué hace la acetilcolina? Favorece la producción de neurotransmisores y al favorecer la producción de neurotransmisores va a estimular el sistema nervioso central y por eso es que es muy importante para el cerebro, el Optimus. Ese es el producto que yo le doy a mi hija y que nos ayudó a controlarle las convulsiones y los dolores de cabeza, las picadas que a ella le daban en la cabeza. Entonces, el Optimus tiene además taurina y glicina, y esos dos son unos aminoácidos muy importantes en el funcionamiento del corazón. Y el cuarto producto muy importante para el funcionamiento cardiovascular, para el adecuado funcionamiento, es el Power Maker. ¿Por qué? Porque tiene arginina y la arginina es fundamental en los músculos y el corazón es un músculo. Entonces, la arginina sirve pues también para los deportistas de alto rendimiento, para todo el que utilice mucho los músculos, pero es muy importante en el funcionamiento del corazón como complemento nutricional porque fortalece el músculo cardíaco. Entonces, en resumen, lo que necesita el sistema circulatorio es una buena alimentación
y una complementación nutricional si es que no tenemos eh, los suficientes beneficios con la alimentación diaria. Si implementas estas sencillas estrategias, no fumar, tomarte una copita de vino, alimentarte adecuadamente, consumir los complementos nutricionales, disminuir el estrés, disminuir las grasas, sobre todo las saturadas, disminuir el consumo de sal, disminuir el consumo o erradicar el consumo de azúcar refinada, consumir muchos productos que tengan omega 3, consumir nueces, consumir fresas. Todo eso va a hacer que tú tengas un sistema circulatorio funcionando adecuadamente. Entonces, amigos, eso era lo que les tenía preparado para hoy. Espero que les haya gustado. Espero que entren a mi canal de YouTube, se suscriban y le digan me gusta. Y este programa, este video, queda grabado también en mi página Nutriendo mis células, la página de Facebook que se llama Nutriendo mis células. Allí hablamos solo de nutrición celular. Y entonces, bueno, muchas gracias. Ah, Doris, aplausos. Gracias, Doris. No sabía que estabas por aquí. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, esperamos vernos la próxima semana. Recuerden compartir estos mensajes de salud y de vida con todas las personas para que crezca esta comunidad, para que tengamos mejor salud, para que construyamos más salud. Chao.